Ejemplo 4. Manipulación de vectores aleatorios. El objetivo principal del ejemplo es aprender a manipular vectores de números enteros aleatorios en MATLAB. Se pide generar los vectores u, v y w con 10 elementos enteros cada uno de manera aleatoria. Se pide extraer los elementos del lugar impar del vector u, extraer los elementos del lugar par del vector v. Se pide formar un vector w1 con los elementos impares del vector w, formar otro vector w2 con los elementos pares del vector w, y se nos da una sugerencia usar el comando find. Esta es una posible solución. Ahora vayamos al programa de MATLAB para la resolución. Primero vamos a declarar n igual a 10, puesto que u, v y w tienen 10 elementos. Entonces vamos a crear u igual a randy, pues se piden elementos enteros. Entonces podemos poner un rango de 0 a 100, como es vector, ponemos 1 y colocamos n. Aquí tenemos el vector u, el vector v de igual manera, y generado aleatoriamente, y por último el vector w. En el primer ejercicio se pide extraer los elementos de las posiciones impares de u. Entonces colocamos u, entre paréntesis buscamos los elementos impares, es decir, la posición 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces generamos un vector con los elementos impares, es decir, empezamos en 1 y con un constante de crecimiento o de incrementación igual a 2 hasta n. Entonces se muestra el primer elemento 71, el tercer elemento 27 y así sucesivamente hasta el noveno elemento, que es 95. En el segundo ejercicio se pide extraer los elementos que se encuentren en las posiciones pares de b. Entonces colocamos iniciando en 2, de 2 en 2 hasta n. Entonces deberían mostrarnos los elementos de las posiciones 2, 4, 6, 8 y 10, es decir, 38, 80, 49, 65 y 76. Veamos, efectivamente se han extraído estos elementos del vector b. Para el tercer ejercicio se nos pide que w1 tenga los elementos de w impares, es decir, 27 y 59. Entonces para ello usaremos el comando find. El comando find extrae las posiciones en las que se cumple una condición. Por ejemplo, w1 es igual a w, y ahora vamos a analizar la condición que cumple. Se nos pide que sean impares, es decir, que el módulo con respecto a 2 sea distinto de 0. Entonces analizamos el módulo de w con respecto a 2 que sea distinto de 0. Entonces debería salirnos 27 y 59. Veamos. Efectivamente los elementos impares de w son 27 y 59. De igual forma colocamos w2 en el caso de los pares, analizamos las posiciones find, en el que el módulo, se cumple la condición de que el módulo del vector w, el módulo de 2, sea igual a 0, es decir, que se cumpla, que sea par. Entonces el resultado es 68, 66, 16, 12, 50, 96, 34 y 22, y son los elementos pares de w. Obviamente w1 tiene 2 elementos, w2 tiene 8 elementos, entonces la suma de la cantidad de elementos debería darnos la cantidad de elementos de w. 2 más 8 igual a 10, y efectivamente 10 es el total de elementos de w.